información. 10 de la mañana con 8 minutos, arrancamos este matinal, ¿cierto? Teniendo una interesante conversación con Mauricio Rubilar respecto de las elecciones en Argentina. Ya tienen presidente electo Javier Milei y queremos conocer cómo está el ambiente un día después de las elecciones. Néstor Aburto, periodista de Radio Bio Bio y enviado especial Allende los Andes, ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien. Interesados en saber lo que pasa el post también, porque claro, el día de ayer vimos que prácticamente era una final de fútbol, se ganó ahí obviamente un tremendo apoyo Javier Milei y salieron muchas personas a celebrar, lo que no sé si se veía durante el último tiempo, para que nos cuentes un poquitito el ambiente ya una vez ya asumido todo esto. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros estamos a esta hora aquí afuera del Hotel Libertador, que es el búnker del presidente electo Javier Milei. Hay una expectación, como ustedes ven, periodística, porque Javier Milei debería salir ya cerca de las 11 de esta mañana para mantener varias reuniones. Respecto a lo que ustedes me preguntaban, ayer fue un día histórico, evidentemente. Se rompe por años el peso que tenía el peronismo en materia electoral aquí en territorio argentino. Sale Javier Milei, un hombre de 53 años, economista. Fíjense que primera vez que Argentina llega a la presidencia de la Casa Rosada a ocupar el sillón de Rivadavia y el bastón de San Martín, un economista. Él no es abogado, sino que es economista. Él se va a hacer cargo a partir del 10 de diciembre del futuro de la Argentina. Pero ayer fue un día de emoción, un día de vítores, de cánticos y otros de tristeza. ¿Quiénes eran los que estaban tristes? Obviamente quienes apoyan el oficialismo, particularmente a Sergio Massa, el actual ministro de Economía, hombre de confianza del presidente Alberto Fernández, ahora presidente saliente. Durante los próximos 19 días tiene que dejar el cargo. Y ayer fue un día de celebración, repito, particularmente de los jóvenes. Esta es un triunfo aplastante. No estaba en ninguna encuesta, se había advertido que la diferencia sea de 11 puntos. Sí, algunas señalaban que el candidato Javier Milei podía ganar, pero nunca de 11 puntos. Es decir, fue aplastante, apabullante para el peronismo el triunfo del libertario. Yo les decía, un economista que el año 2015 empieza a aparecer en matinales, así como Nuestra Casa, invitado a los programas de televisión, particularmente en las mañanas, en las tardes hacía radio, hablaba de economía argentina, de lo que necesitaban, de los shocks que necesitaba la economía argentina y del empobrecimiento. Hay que pensar que Argentina tiene 40% de pobres, 10% de ellos en la extrema pobreza. Desde ahí salta la plataforma política el año 2021, crea el partido La Libertad Avanza y finalmente se transforma en diputado y ahora en presidente electo de la República Argentina. Para algunos es un diseño de un guión perfecto para una serie política argentina, porque evidentemente esto solo se puede dar acá en Argentina, donde veíamos este nivel que ha tenido Javier Milei para poder quedarse con los votos en las zonas interiores y competir, y esto es muy importante, competir en el Gran Buenos Aires, donde si bien no ganó, fue muy competitivo. Nunca en la historia electoral en los últimos 40 años, después de la dictadura, un opositor que no sea peronista había sido competitivo aquí en Argentina. Sí, Néstor, y claramente que ha sorprendido justamente por eso, ¿no? Vemos cómo el peronismo pierde terreno claramente con esta elección, pero me gustaría preguntarte por el ánimo en las calles. Tú has estado cubriendo las elecciones, ayer te escuchábamos también ahí en la radio justamente contando lo que iba pasando minuto a minuto. ¿Cómo se siente ese ambiente el día de hoy, un día después? Ya baja un poquitito como esta fiebre, ¿no? De las elecciones, pero empiezan también a sacar las cuentas muchos. Se sabe además que Sergio Massa va a pedir una licencia, va a dar un paso al costado en esta transición, que me imagino también tiene consecuencias no solamente a nivel de gobierno, sino que también trasciende a la opinión pública. A ver, en la opinión pública hay expectativas. Yo creo que el gran problema de Javier Milei, bueno, tiene varios en verdad, pero el gran problema de Javier Milei pasa por el nivel de expectativas que se han generado en torno a su figura, particularmente los jóvenes. Es decir, se espera algo inmediato y por eso ayer él en su discurso dijo que aquí no iban a ver, no iba a ser progresismo, ni iba a ser gradualismo, perdón, ni tampoco se iba a demorar en tomar decisiones, sino que las iba a implementar desde el día del 10 de marzo, cuando llega
a la Casa Rosada. Y esto hablándole a los jóvenes que están o esperan en la calle, ante tu pregunta, cuando uno camina en la plaza, en el obelisco, es que se empiece a notar la diferencia entre el kirchnerismo, entre Sergio Massa como ministro de Economía desde agosto del año pasado y, por cierto, Javier Milei, que tendrá que poner una serie de medidas de shock. Por lo pronto, les adelanto, se termina a través de orden ejecutiva, va a terminar con una serie de ministerios, otro no va a funcionar. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer no va más en Argentina y se van a ir unificando ministerios, quedando solo 8 ministerios. Actualmente Argentina tiene 17 secretarías de Estado. Va a dejar solamente 8, en nuestro país, recuerden ustedes, son 24. En este caso va a dejar solo 8 ministerios y muchos de ellos se van a unificar. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia se va a unificar con el Ministerio de Seguridad Pública, va a ser una sola Secretaría de Estado, es decir, un solo ministro para esos 2 ministerios. Sí, Néstor, preguntarte también por, bueno, sabemos acá en nuestro país también cuando pasan estos resultados, el mercado reacciona de alguna manera. Sabemos que Argentina está bastante complicado con una inflación de sobre el 140%. ¿Cómo se reacciona hoy día también el mercado en cuanto al precio del dólar, los precios? Sabemos que los argentinos en un día van y encuentran 3 precios distintos durante el mismo día. ¿Qué hay con eso? ¿Qué va a pasar con el dólar, por ejemplo, también? A ver, hoy día es feriado acá en Argentina. Pareciera que no por el movimiento, les voy a dejar ahí el movimiento que hay, pero en realidad, claro, son periodistas que estamos acá, muchísima prensa internacional, son cerca de 650 medios internacionales acreditados para cubrir estas elecciones que han llamado la atención en todo el mundo. Pero ante tu pregunta, hoy es feriado. Lo que vamos a tener recién de mercados va a ser mañana. El dólar blue, que es el cambio paralelo, está en 940, 950 pesos en el centro y de forma oficial está en 364. Lo que sí, el presidente esta mañana partió muy temprano, cerca de pasar las 6 de la mañana, habló con la radio Continental, una radio bonaerense. Y en ese contacto que hizo con la radio bonaerense, con Radio Continental, el presidente Javier Milei dijo varias cosas. La primera es que no va a retirar el cepo cambiario, es decir, esta introducción para estabilización de la moneda no la va a retirar, va a ser progresivo el cambio. Y también dijo que se iba a dar un plazo para poder hacer las evaluaciones respecto a el futuro de la dolarización de la Argentina. Recuerden ustedes, y esto es súper importante tenerlo también como material para el análisis, para que todos estemos informados. Ecuador hace algunos años empezó a emigrar hacia justamente una dolarización. Ecuador en algún minuto se dijo 3 meses, 6 meses, para quienes seguimos la contingencia latinoamericana, finalmente terminó en 1 año y medio, cambiándose hacia una dolarización que todavía es relativa en Ecuador. Eso lo pongo como un ejemplo, ya que no es fácil el Banco Central o lo que venga después del Banco Central, porque uno de los grandes problemas que hay de la crítica a Javier Milei es que él dice que va a terminar con el Banco Central, pero lo cierto es que el problema de la institucionalidad no es del Banco Central, sino de los nombramientos que se han hecho en las últimas décadas para los puestos de consejero del Banco Central argentino, que han sido voteos políticos que obviamente solo favorecen a los gobiernos de turno. Ahí no es que la institucionalidad no funcione, sino simplemente la política es la que le ha metido mano a esa institucionalidad. Ahora, ¿se va a cerrar el Banco Central? Eso vamos a ver, porque aquí también hay que decir que Javier Milei no tiene mayorías en el Congreso. Hay algunas cosas que las puede hacer con orden ejecutiva, a través de una ley especial, pero no todas. Y hay algunas de ellas que va a tener, obviamente, un gran dolor de cabeza en un trabajo legislativo. Sí, bueno, un Banco Central, perdón, que es muy distinto a la imagen que tenemos nosotros acá de nuestro Banco Central. Allá no es independiente y ahí hay una crítica importante a la impresión de papeles, finalmente. Y ahí te quiero preguntar un poquitito, sí. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, lo que pasa es que, en cierta forma, al leer los estatutos, el Banco Central argentino es igual al de nosotros. Lo que pasa es que sus puestos son directamente saltan, que hay que decir que, digámoslo con todas sus letras, en Chile también está empezando a ocurrir. No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional y también puestos del Banco Central en nuestro país también han sido coteados políticamente. Cuando eso empieza a ocurrir en demasía, evidentemente se pierde digamos, la libertad que tiene y la autonomía que tiene el Banco Central. Respecto a la impresión de billetes, se va a hacer un arqueo. Esto ha venido en aumento, por eso es que la plata no vale nada. Miren, yo voy a hacer algo, espero que no me roben, pero miren, aquí ando con fajos de billetes. Esta es plata de la radio. Son fajos y fajos de billetes, que es parte del viático para comprar. Imagínense que para esto, un café, un par de cosas y ya estaríamos. O sea, esto es para que se den cuenta.
Claro, esto para que se den cuenta cómo está viviendo la Argentina. Imagínense en Chile. Claro, la denominación más baja que tienen acá es de 1.000 pesos, que es lo que tenemos acá. Entonces, claro, un café en una cadena estadounidense te va a costar 10 de estos billetes. Entonces, claramente la plata no vale nada y 10 billetes, ustedes comprenderán que aquí tengo 70.000 pesos argentinos y 70.000 pesos en verdad no va a ser, no me alcanza para tanto como usted se imaginaría. Y no es que te den menos, no es que te den poco en la radio, sino que el dinero allá vale menos. No. A ver, sí. De hecho, vemos que tengo la mochila acá llena de billetes. Sí, Solo recuerdo esto, lo viví en Venezuela, cuando también por la radio estábamos cubriendo el conflicto, que estuvimos cerca de un mes en Venezuela. También andaba con una mochila como esta, cargada de billetes para poder comprar algo. Eso es el efecto de la inflación. Es el efecto de la inflación, Néstor, por supuesto, que es de las preocupaciones más grandes que tiene hoy día la población en Argentina y que puede responder un poquito también a los resultados de estas últimas elecciones. Néstor, preguntarte por Arturo Fernández, el actual presidente. No evitó, por lo menos ayer, felicitar expresamente a Javier Milei, pero sí habló de trabajar codo a codo en esta transición. ¿Se espera que hable hoy o que se reúna, por ejemplo, con Javier Milei? La reunión ayer se dio, a ver, lo que pasa con Alberto Fernández es que es muy intrascendente, hay que decirlo con todas sus letras, fue a votar, habíamos más medios chilenos acompañando al presidente de Argentina que los propios medios argentinos, porque la verdad que es intrascendente incluso hasta lo que pueda decir Alberto Fernández. Si hay un ejemplo del pato cojo es Alberto Fernández, o sea, es totalmente intrascendente. Él se va a India a fines de esta semana, tiene proyectada una visita oficial a India y se espera que durante las próximas horas se revele ya la hora en que se van a reunir. Pero sí pasó algo muy importante y yo creo que es bueno subrayarlo. Alberto Fernández se telefonió ayer con Javier Milei, tuvieron una conversación telefónica y eso no se había dado, por lo menos en la transición, recuerden ustedes, de Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri, que no lo llamó, ni siquiera fue a la investidura del nuevo presidente, no le entregó el bastón de San Martín, que es como la piocha de O'Higgins, en el caso de nosotros, y se fue de la Casa de Olivos, de la Quinta de Olivos, Cristina Fernández. Se espera que esta vez Alberto Fernández tenga un comportamiento muy distinto a justamente lo que ocurrió en el pasado entre el peronismo con las fuerzas opositoras. Bueno, nos vamos a quedar atentos, Néstor. Muchísimas gracias por este contacto. Por supuesto, te seguimos escuchando ahí a través de Radio Bio Bio, a través de Bio Bio TV también, todo esto lo que está pasando desde Argentina en Bio X Directo. Gracias, un abrazo. No, un abrazo para ustedes, que estén bien, saludos. Saludos. Interesante ahí el análisis que podemos hacer también respecto del cotidiano, del día a día, algo que ha sido tremendamente conveniente, particularmente para los turistas. ¿Cierto? Hemos visto cómo en masa han habido viajes a Buenos Aires, a Mendoza, a Bariloche, todos los lugares que son más turísticos, a distintas ciudades de Argentina, particularmente por esto, sobre todo desde Chile, sí. Pero que es una realidad que les complica muchísimo. O sea, imagínense 70.000 pesos argentinos, lo que te puede alcanzar todo ese fajo de billetes. Néstor nos decía que será un par de café, unas botellas de agua y ya está. Es muy complejo ese escenario que evidentemente va de manera paralela con el escenario político. Sí, es muy bueno el ejemplo que nos ponía Néstor finalmente, pero claro, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto y por supuesto nosotros continuamos acá en nuestro país, en Matinal Nuestra